Es tiempo de mi despertar. Ahora es mi oportunidad. En su presencia estar y en intimidad con Dios crecer. Buenas noches, hermanos, tenga cada uno de ustedes. Sea bienvenido a Miércoles de Perspectiva Bíblica. Cada miércoles abordamos diferentes temas, ya sea temas de la vida diaria o temas de carácter espiritual, pero todos a través de la palabra de Dios. Así que quiero invitarle a que este miércoles prepare su Biblia, prepare su cuaderno de notas si usted toma notas, y que juntos podamos entonces escudriñar en la palabra de Dios un tema más bajo la perspectiva de Dios, la perspectiva bíblica. Antes de comenzar el estudio de la palabra de Dios, yo quiero invitarle siempre que adoremos al Señor. Tomemos unos minutos para adorar al Señor. Sí es bueno, claro, recibir de Dios a través de su palabra, pero también es bueno exaltar su nombre. Digámosle: Cristo, te amo. Cristo, te amo. Acércame a ti, Señor. Cristo, te amo. Me entrego en adoración. Y ahora levantaré mi voz. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Lo decimos de nuevo: Cristo, te amo. Cristo, te amo. Acércame a ti, Señor. Cristo, te amo. Me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Son solo para ti, Señor. Son solo para ti, Señor. Señor, venimos en esta noche a decirte que te amamos. Queremos decir palabras de verdad. Y Señor, aprovechamos para pedirte que tú nos ilumines bajo la luz de tu palabra, que podamos ver bajo el ojo de tu palabra, bajo la perspectiva de tu palabra. Tenemos un tema, Señor, que queremos
compartir, escudriñar y estudiar. Ayúdanos a verlos bajo el enfoque correcto, tu enfoque, tu perspectiva. Gracias, Señor. Quédate con nosotros en este tiempo y que podamos sacar al máximo provecho, Señor, este tiempo y al estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? Qué bueno es adorarle. ¿Cómo vamos con el desafío del mes de enero? Es un versículo corto, de hecho solo es la segunda parte de Gálatas 4:19. Si no lo ha memorizado aún, pues se lo comparto una vez y luego lo repetimos juntos. ¿Le parece? La segunda parte de Gálatas 4:19 de la versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Gálatas 4:19. Hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Y esa debe ser nuestra meta como cristianos, que Cristo cada día se vaya formando en nuestras vidas hasta que se forme por completo. Así que cada día necesitamos aprender más de la palabra del Señor. Bien, comenzó nuestro pastor la semana pasada, el miércoles anterior, la serie que tituló Lo que desagrada a Dios. Y nos indicó que por los próximos 7 semanas vamos a estar estudiando 7 cosas que desagradan a Dios, tomado de Proverbios capítulo 6, versículos 16-17. Yo le invito a que lo podamos leer juntos. Proverbios 6, 16, 17. Voy a leer primero de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, 6 cosas hay que el Señor odia y 7 son abominación para Él. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente. Y continúa en el versículo 18 y no voy a adentrarme porque vamos a ver solo la primera de las 7. Por cierto, la Nueva Biblia de las Américas pone un título a este proverbio y le pone 7 abominaciones. Si usted tiene ahí una versión de estas a mano, note esta característica, ¿verdad? Que pone de una vez 7 abominaciones, por si quisiéramos cambiarle el título a la serie. Luego leo entonces de la Nueva Traducción Viviente, siempre versículos 16 y 17. Dice, hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, y sigue durante el versículo 18. Así que el miércoles pasado nos dio nuestro pastor la introducción del tema y en esta noche vamos a estudiar entonces a la gente orgullosa o el orgullo de las 7 abominaciones que el Señor odia o detesta. Vamos a tomar como introducción el Salmo 147, versículo 6. Leo para ustedes de la Reina Valera, dice, Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Ahora, ¿de dónde saqué yo esto de que es el orgullo? Porque tanto la Nueva Traducción Viviente como la Biblia de Latinoamérica, de las Américas, dice los ojos arrogantes, dice la Nueva Traducción Viviente, y la versión de las Américas dice los ojos soberbios. Pues esto viene a que nuestros ojos tienen la capacidad de manifestar también nuestras emociones y nos hemos dado cuenta ahora con el uso de la mascarilla durante estos casi 2 años de pandemia. Debo confesar que yo muy poco puedo reconocer los rostros de la gente, pero una de las cosas que medio puede ayudarme a reconocerlo es los ojos. Casualmente el fin de semana anterior, el viernes para ser exactos, estábamos trabajando en una boda y uno de los asistentes resultó que era una prima mía que yo no había reconocido hasta que me hizo unos ojos como que, mírame, soy yo. Y entonces, prima, ¿cómo estás? Perdón, pero no reconozco a la gente con mascarilla, no sé a cuánto les pasará eso. Pero una de las cosas que nos muestran las emociones o las actitudes son los ojos. Depende cómo nosotros miramos. Hay un chiste que cuentan en la casa de mi mamá, en mi casa, mi ex casa, donde dice que yo tengo un par de hermanos gemelos, tenía un par de hermanos gemelos porque uno de ellos ya está con el Señor, y que cuando los gemelos eran chicos les gustaba escuchar las conversaciones ajenas, ¿verdad? de los visitantes, llegaban visitas. Entonces dice mi mamá que cuando ella era pequeña,
ellos entendían con una mirada, dice, que mi abuela los quedaba viendo así, ellos entendían que tenían que irse y no estar en la conversación ajena. Pero cuando los gemelos, mis hermanos, estaban en la sala, en medio de la conversación, y mi mamá los quedaba viendo, contestaban los gemelos, ¿y por qué nos queda viendo así? Así que, bien que los ojos transmiten mensaje, ¿verdad? Entonces, dice aquí el versículo 16, los ojos arrogantes o los ojos soberbios. Interpretamos entonces esto de los ojos arrogantes o los ojos soberbios como la gente orgullosa, el orgullo. ¿Qué es el orgullo, hermanos? El orgullo es un defecto definitivamente, aunque he escuchado expresiones de gente que dice, yo orgullosamente tengo que confesar que soy humilde, me dijo una vez una persona. Ah, caray, dije yo, era mejor al revés, ¿verdad? Que humildemente confesara que había sido orgulloso, pero en fin, es un defecto, el orgullo mal llevado es un defecto que está en todos nosotros, desde que tenemos uso de razón, todos cargamos con nuestro poquito de orgullo. Tenemos, por supuesto, diferentes niveles de orgullo, ¿verdad? Y la Biblia se refiere al orgullo de muchas maneras, pero quiero compartirle 3 cosas que habla la Biblia sobre el orgullo. En primer lugar, dice que el orgullo es contencioso, o sea que tiende a contender, ¿verdad? Le leo lo que dice Proverbios 13:10. Estoy leyendo de la Reina Valera 60. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Y usted me dirá, Moisés, ahí no dice orgullo, dice soberbia. Sí, y aquí, hermanos, quiero hacer como dicen en inglés ahora el vocablo, un linkeo, una conexión entre 3 vocablos que podemos perfectamente tratarlos como sinónimos, aunque tienen algunas diferencias. Y es orgullo, soberbia y vanidad. Yo creo que van de la mano y la Biblia, al hacer referencia a uno puede dar por entendido que se está refiriendo también a los otros 2. Dije orgullo, soberbia y vanidad. Repito lo que dice entonces Proverbios 13:10. Ciertamente la soberbia, podríamos poner ciertamente el orgullo, concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. En otras palabras, aquella persona que anda de orgulloso por todos lados, lo único que va a conseguir es contienda, enfrentamiento. ¿Por qué? Porque todos queremos hacer nuestro punto de vista valedero, que sea nuestra palabra la que sea válida, la que se tome en cuenta. Si estamos, qué sé yo, en una reunión de grupo y yo expreso, una palabra, quiero que esa palabra sea tomada en cuenta, si es posible, por encima de los demás, ¿verdad? Casi convertirla en ley. Y hasta ahí puede llegar mi orgullo, y eso lo único que provoca es contienda, porque el otro va a pensar de la misma manera, el otro de la misma manera, el otro de la misma manera, y vamos a llegar a la contienda. Entonces, el orgullo es contencioso. También el orgullo precede a la deshonra y a la humillación. Mire qué cosa. La persona orgullosa, el final de ese episodio de orgullo o el final de esa vida de orgullo, lo que va a hacer es llevarlo a la deshonra y a la humillación. Dice Proverbios 11:2. También leo de la Reina Valera 60. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Y dice el 16:18. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Voy a leer otra vez el 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. 16:18. Dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Así que a lo único que puede aspirar el orgulloso, o el final de esta historia, que ya nos la contó aquí Proverbios, es deshonra, caída, vergüenza, humillación. Cuidado con ser orgullosos. También dice la Biblia que el orgullo es presumido y es escarnecedor. Leamos Proverbios 21:24. Dice, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción.
El hecho de que yo sea una persona orgullosa muchas veces me va a llevar a ser presumido, como dije anteriormente, porque yo quiero que mi opinión prevalezca por las de los demás, por sobre la de los demás. Y eso solo se logra a base de querer forzar esa situación. Entonces, muchas veces la persona orgullosa es una persona presumida, y también dice escarnecedor. ¿Qué es esto? Que se deleita humillando a los demás. Así que no solo es que yo quiero ponerme sobre los demás a base de mi mérito o a base de mi opinión, sino que a base de humillar a los demás. Y eso está condenado por la Biblia. Los burlones son orgullosos y altaneros, dice la Nueva Traducción Viviente. Actúan con arrogancia que no tiene límites. Así que cuidado con abrir esa válvula del orgullo, porque cuando empieza a fluir todo eso, va a fluir sin límite la arrogancia. ¿De dónde viene todo esto del orgullo y la soberbia? Bueno, pues el origen, como todo pecado, viene con Satanás. ¿Sabía usted que ese fue el primer pecado, podríamos decir, de toda la historia? La soberbia, el orgullo, la vanidad, manifestado en Satanás mismo. El espíritu de orgullo viene desde que Satanás pecó y su corazón enalteció en contra de Dios. Y fue este orgullo el que lo llevó a su destitución y destrucción. Leamos por favor Ezequiel 28, 14 al 18. Se lee así: Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Voy a leer otra vez esta frase. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Así que, ¿qué llevó a Satanás a este gran pecado? El orgullo. Se llenó de orgullo, se enalteció, dice, por su belleza, por sus cualidades, y quiso ser igual al Dios Altísimo. Y eso fue suficiente, más que suficiente, para que Dios lo expulsara y luego lo destruyera, porque Satanás vencido está, hermanos. Satanás vencido está, y él lo sabe. El orgullo, la soberbia y la vanidad, como dijimos, van de la mano. Los tres están íntimamente relacionados. Llevan a la inflamación del ego, al deseo de sobresalir por los demás, a la rivalidad y a la franca oposición a la humildad. Y la humildad sí es considerada una virtud, pero no la humildad de agachar la cabeza, sino vamos a leer posteriormente a qué se refiere la palabra de Dios con humildad. Ahora, sí dije que las tres tienen una relación intrínseca, hay ciertas diferencias y definamos cada una de ellas. La vanidad es la falta de verdad de lo que creemos que nosotros valemos. Dije falta de verdad. O sea, que lo que creemos nosotros que valemos en vanidad no es cierto. Nos creemos más de lo que realmente somos. En cambio, en el orgullo, el engaño del orgullo está en que se considera que es merecedor de lo que tiene, de lo que es o de lo que espera. Cree que todo lo que es exclusivamente suyo, o todo lo que tiene es exclusivamente suyo, y no soporta el hecho de pensar que ha llegado hasta ese lugar o a tener lo que tiene, ayudado por otros, y que sin los demás no estaría donde está. Por lo que el máximo grado del orgulloso, a lo que más aspira, es considerar
que no le debe nada a nadie, incluyendo a Dios, el caso de Satanás, y que no necesita su ayuda. Ojo, pero no solamente de Satanás, como es un pecado que ha ido pasando de generación a generación, ¿cuántas personas no creen que son capaces de sí mismas? Y el primero que se me viene a la mente, y se me acaba de escapar. ¿Qué cosa? Tal vez usted lo relaciona con el nombre ahí. Es esta persona que quedó parapléjico por causa de cierta enfermedad, pero que su discurso era, entre otras cosas, disque motivador, y era un ateo declarado. Y así le podría ir mencionando cada filósofo, cada pensador, donde se creía que su pensamiento era más que suficiente. Dijo aquel otro, pienso primero y luego existo. ¿Y cuántos otros filósofos basaron su existencia en su mera creencia, alejándose de Dios e incluso tratando de condensar o de enfrascar a Dios en lo que podían ellos pensar de Dios, llegando casi a atreverse que Dios es lo que uno piensa de Él y no al contrario, que nosotros somos criaturas de Dios y llegamos a ser hijos de Dios cuando le reconocemos como nuestro Padre y nuestro Señor. Entonces, hasta ahí llega la vanidad y el orgullo. Ahora, la soberbia es la falta de verdad de nuestra posición en este mundo. Es decir, que al soberbio lo que le deleita es ser el más importante y se engaña hasta convencerse de que su vida es la más grande, que no hay otro como él, de lo que en realidad es para sentirse poderoso. Y aquí es donde los psicólogos utilizan un término que le llaman un complejo de superioridad, que no es otra cosa más que un complejo de inferioridad disfrazado, ¿verdad? En el fondo, esta persona cree, siente y piensa que no es como los demás, que se siente inferior y por lo tanto tiene que autoexaltarse y demostrárselo a los demás, que los demás sepan que es mayor que todos, para así mantener su complejo de inferioridad oculto. Y entonces lo manifiesta, por el contrario, como un complejo de superioridad. Así que, como el diablo no pudo negar la existencia de Dios, mucho menos pudo hacerle frente, lo que hace es que le odia, porque Dios es Dios, y solo Él es Dios, y como Dios no hay otro. Vamos captando de dónde viene entonces el origen del orgullo, la soberbia y la vanidad. Y ese mismo pensamiento, hermanos, todos los días está siendo bombardeado a nuestra mente. Si nosotros somos personas que estamos muy pendientes de los medios de comunicación, como dije, tanto en redes sociales usted puede leerlo, en películas y series, incluso en documentales. Recuerdo un documental no tan antiguo, reciente, narrado por Morgan Freeman, que llevaba un título muy bonito, La historia de Dios, creo que algo así se llamaba. Pero de lo que se trataba el documental es qué es lo que la gente creía de Dios según su religión y según su cultura, cómo se percibía a Dios. Y como dije anteriormente, entonces, el hombre, inspirado en su soberbia, en su orgullo y en su vanidad, que no tiene otro origen más que la raíz del pecado del diablo, trata de poner a Dios según como lo cree y lo concibe. Si las culturas orientales conciben a Dios como una filosofía y un pensamiento, eso es. Si las culturas occidentales conciben a Dios como un ser supremo todopoderoso, pero lejano, entonces eso es. Si los politeístas conciben a Dios como muchos dioses, entonces eso es. Y así sucesivamente, muchas filosofías. Y de eso se trataba el programa. Al final de cuentas, pues Dios es lo que usted quiera creer de Él, según el programa. ¿Y qué tan alejado de la realidad es esto, verdad? Porque los que somos hijos y siervos del Señor, sabemos que Dios es nuestro todo. Y hermanos, a veces caemos nosotros también en ese error de tratar de que si yo no entiendo algo, pero ¿por qué aquí esto? ¿Pero por qué Dios perdonó a este? ¿Pero por qué Dios castigó a este? ¿Pero por qué Dios no castiga a estos? Y empezamos a cuestionarnos. No le demos cabida a esas
preguntas y esas dudas en nuestra mente porque no somos capaces de concebir a Dios. Dios no es un concepto para que lo podamos concebir. Más altos son mis pensamientos que vuestros pensamientos, dice, y mis caminos mucho más que vuestros caminos, dice el Señor. Así que ojo con esto. Ahora, ya vimos el origen del orgullo, cómo trata Dios al orgullo. Dios y el orgullo. Bueno, en primer lugar, Dios aborrece el orgullo, como leímos en el versículo introductorio. Pero leamos ahora Proverbios 8:13, de la Nueva Traducción Viviente leo. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia. Mire, ahí están. El mal, la soberbia y la arrogancia. El mal camino y la boca perversa aborrezco. Así que Dios está siendo bien claro. Aborrece el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Todo eso. ¿Y qué más hace Dios con el orgullo? Bueno, castiga a aquel que lo practica. Dios castiga al orgulloso. No, hermano, Dios no castiga a nadie. Claro que sí. Como padre dice que nos disciplina y al que ama, Él disciplina. Y si alguna persona no es hijo de Dios y Dios no es su padre, también lo va a castigar por su mal proceder. Daniel capítulo 4 es un extraordinario pasaje que nos narra la historia del rey Nabucodonosor, que llegó prácticamente a creerse que era Dios o un Dios. Si usted lee Daniel capítulo 4, se va a dar cuenta que Dios le avisa por medio de un sueño a Nabucodonosor lo que va a suceder en su futuro. Gracias a su soberbia, su orgullo y su vanidad, se creyó, como dije, un Dios, y Dios le dictó sentencia. Tuvo que llamar a Daniel para que Daniel interpretara el sueño, y Daniel le dijo lo que iba a pasar. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Bueno, Dios le revela el sueño a Nabucodonosor por medio de Daniel, que tenía que reconocer que Jehová es el único Dios. Pero como Nabucodonosor siguió con su mal comportamiento, con su soberbia, su castigo fue totalmente humillante. ¿Qué pasó? Se convirtió en bestia, en animal, perdió el raciocinio. Y dice que pastaba con los animales. Tan bajo cayó como tan alta era su exaltación. Dice un dicho popular, si mal no lo estoy parafraseando, que entre más alta es la escalera o más alto el pedestal, más dura va a ser la caída. Así que eso fue precisamente lo que le pasó a Nabucodonosor. Terminó pastando con los animales. Luego Dios en su misericordia le concedió un momento de lucidez, y en ese momento él, sí, Señor, yo me humillo, reconozco que tú eres el Dios de dioses, y en ese momento Dios restaura su cordura, su conocimiento, y lo restauraron en su reinado. Así que en el versículo 37 Nabucodonosor exclama: solo Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Quién? Jehová Dios. Solamente Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Así que Dios aborrece el orgullo y castiga el orgullo. Ahora, entonces, ¿cómo alejarnos de ser gente orgullosa para que no caigamos entre las 7 abominaciones de cosas o de gentes que Dios aborrece, como leímos el miércoles pasado? Bien, practiquemos lo contrario, hermanos, la humildad. El opuesto, el antónimo de orgullo, si usted lo busca, es ser humilde. ¿Qué clase de humildad? Bueno, leámoslo. Proverbios 3:34 dice en la NBI: el Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo ser humilde? En primer lugar, no nos burlemos de los demás. Sea que las cosas le hayan salido bien o mal a otra persona, en primer lugar, quitarnos de la cabeza el hecho de que yo lo hubiera hecho mejor. Probablemente sí, probablemente no. Pero eso no nos da pie para burlarnos de el trabajo de los demás. Y mire, yo que trabajo con niños de escuela, eso se ve tan natural, pero tan natural en un grupo de niños, podría decir uno, pero sin maldad. Cuando alguien se equivoca por haber dicho una palabra de manera incorrecta o por haber ejecutado una acción de manera incorrecta, las burlas florecen de la manera más natural.
¿verdad? Y es que parece ser que la risa, la burla es la risa más genuina que hubiera, porque lo soltamos con una naturalidad. De hecho, ¿cuántas veces nuestro pastor predicando se equivocará en alguna palabra maldicha o su servidor y usted naturalmente se reirá, ¿verdad? O ahorita que yo va de golpear este pedestal que creo que lo puse mal por acá, a lo mejor a más de alguno le causará gracia. Y es que esa burla, como dije, pareciera que sale de manera espontánea y natural, pero la palabra dice que el Señor se burla de los burlones, imagínense. Así que les paga con la misma, pero muestra su favor a los humildes. Dios da gracia al humilde. En segundo lugar, Dios guía a los humildes. Mira qué lindo, porque el humilde no va a andar entonces como a tientas sin encontrar el camino, sino que Dios le va a guiar por el camino. Salmo 25:9, leo de la NBI. Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Repito, Él dirige en la justicia a los humildes y les enseña su camino. Qué lindo, ¿verdad? El Señor nos va a enseñar el camino que debemos andar si andamos delante de Él con humildad. Pero al soberbio, al orgulloso que dice, no, yo no necesito que me digan por dónde, yo solo quiero que me bendigan por donde yo voy a andar. ¿Ve qué diferente es? Orar, Señor, bendice estos y estos y estos planes que tengo. En lugar de decir, como decía la palabra, si Dios quiere, podré hacer esto, esto y esto. O aún mejor, Señor, muéstrame tu camino. ¿Cómo? A través de su palabra. Señor, indícame si es por aquí donde debo de andar. Señor, ábreme esta puerta si es tuya. Señor, muéstrame si esta relación, ya sea de negocios o personal, es tu voluntad. Bueno, siguiendo los parámetros que están en su palabra, por supuesto. Así que Dios guía a los humildes. También Dios atiende al humilde, va en su auxilio, le socorre. Dice Salmo 138:6 de la NBI, también leo, el Señor es excelso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. ¿Qué es esto? Bien, que a pesar de que el Señor en toda su majestad es todopoderoso, se toma el cuidado, hermanos, de atender al humilde de corazón. Al que se humilla, Dios le oye. Al que se humilla, Dios le guía. Al que se humilla, Dios le cuida. Pero dice que mira de lejos a los orgullosos. Quiere decir, ok, tú decidiste irte por ahí, dice Dios. Esa es tu decisión. Ese es mal camino. Ese es camino de perdición. Ese es camino de muerte. Ese es camino de dificultad. Pero tú decidiste irte por ahí. No estás solicitando mi ayuda, mi dirección, mi guianza. Dios exalta también a los humildes, dice Salmo 147:6, que Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Dice que al que se humilla, Dios le va a exaltar, y al que se exalta, Dios le va a humillar. Simple, eso es, como dirían en física o en matemática, inversamente proporcional. Entre más me exalto yo, más Dios me va a humillar. Entre más me humille, más Dios me va a exaltar. Ahora, ¿cómo practicar la humildad? La humildad es un deporte, la humildad es una disciplina. ¿Cómo hacerlo? Bien, Romanos 12:3 de la Reina Valera 60, leo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y aquí, hermanos, mire qué cosa, porque no nos está llamando a tener un concepto más alto, dice, que el que debemos de tener, o sea, un concepto superlativo. Dicho vulgarmente, no nos creamos ni la mamá de Tarzán, ¿verdad? Ni la última Coca-Cola del desierto, ni el non plus ultra, ni ningún superlativo que podamos usar. Pero tampoco hay que irnos al otro extremo, porque la humildad tampoco consiste en aparentar debilidad y aparentar, ay, sí, que yo soy el más débil, ay, sí, que yo soy el más tonto, ay, sí, que yo soy el más humilde, y que yo, no, porque entonces eso sería, bueno, si no es natural, eso sería una falsedad.
Y si eso es lo que realmente nosotros creemos de nosotros mismos, entonces no estamos teniendo como dice la palabra aquí, un concepto de cordura sobre nosotros mismos. Dice que tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. Cordura significa, cuando uno dice que está cuerdo, que está en sus cabales, dirían las abuelitas de antes, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿verdad? Sin irnos a los extremos, sino con cordura. De esta forma es más fácil elaborar un concepto sobre nosotros como personas. ¿Quiénes somos? ¿Qué estamos haciendo? Ya me acordé de las protestas. ¿Quiénes somos y qué queremos? Bueno, pues sí, ¿quiénes somos y qué queremos? Soy hijo de Dios. ¿Y qué queremos? Alcanzar la estatura de Cristo. Por eso es que día a día estamos tratando de escudriñar su palabra y tratar de ser como Cristo. Y Cristo, hermanos, es nuestra meta suprema. Así que estamos en alza día a día si es que en realidad estamos siguiendo los pasos de Cristo. Así que nada de tener un concepto erróneo, equivocado y por los suelos de nosotros. Esa es una manera de cómo ejercitarnos en la humildad, ¿verdad? No tener un concepto superlativo de nosotros, no creernos más de lo que en realidad debemos ser. Y en segundo lugar, hay que ver a los demás como superiores a nosotros, pero no necesariamente nosotros como inferior a todos los demás. Como dije al principio, hay que pensar con cordura. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 de la versión 60 de la Reina Valera. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No nos está indicando Pablo aquí, como dije, que nos sintamos con complejo de inferioridad, de que yo soy el menos de todos aquí. Porque no es eso lo que se pretende. Lo que dice la primera parte del versículo es que no hay que hacer nada por contienda o por vanagloria. Incluso, hermanos, las cosas que hacemos para el servicio del Señor, si nuestra motivación es contender, o sea, crear ese espíritu de choque de que yo impongo mi voluntad sobre los demás, o vanagloria, voy a hacer tal o cual cosa para que vean que yo estoy sobre los demás y que solo yo aquí soy el que piensa, solo yo aquí soy el que tiene el talento, solo yo aquí, y el zoilo, ¿verdad? El zoilo se llama el mal del zoilo. Si esa es nuestra motivación, en otro versículo de la palabra dice que ya obtuvimos nuestra recompensa, si ese es nuestro motivo. Entonces, ojo con qué es lo que nos motiva a servir incluso al Señor. No digamos en el servicio secular. Si en mi trabajo lo que me motiva a hacer mi trabajo es imponerme sobre los demás y estar, como dije, cada sesión de trabajo que haya, tratando de hacer que los demás son nada y yo soy todo, eso es por contienda, eso es por vanagloria. Y aquí dice la receta, antes bien con humildad. Yo creo que se puede hacer esto. Yo considero que tal cosa. Y si no pasa mi moción, y si no pasa mi proyecto, y si no pasa lo que yo creo, pues tampoco me voy a poner en contra del mundo, ¿verdad? En contra del universo, que todo el mundo me tiene envidia y que por eso es que no me dejan pasar mis cosas. No, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Así que no se trata de ver al prójimo como que es mejor que yo o como que yo soy mejor que el prójimo, simplemente con cordura. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Dios no hace acepción de personas, dice su palabra. No distingue, dice, de griego o de judío. No distingue de circuncidado o incircunciso. No distingue de blanco, negro, amarillo, latino, lo que sea. No distingue de hombre o mujer, sino vamos, al ejemplo del género. ¿Cuánto no tenemos ahora énfasis en las asociaciones o movimientos feministas que buscan la igualdad de la mujer con el hombre? Pero si Dios ya nos creó iguales, Dios nos creó a su imagen y semejanza a todos, nos creó iguales. O la lucha de las minorías, ¿verdad?
¿Por qué le llaman minorías? Porque la gente los mira de menos, porque la gente siente odio racial, y entonces están en esa lucha para equiparar sus derechos con las grandes mayorías. O el concepto del socialismo, de que todos deberíamos de tener los mismos estándares. Bueno, pues en concepto es muy bueno, porque en concepto todos deberíamos de ser iguales. De hecho, somos iguales ante los ojos de Dios, como lo dije. Pero socialmente, el concepto del socialismo, que después pasó al comunismo, quisiera arrebatarle al rico y darle al pobre, cuando a lo mejor el rico tiene lo que tiene porque trabajó más que el pobre que no trabajó. No estoy diciendo que a defender o a tirar conceptos filosóficos que a más de alguno se irá a sentir susceptible a esto. No es esa mi intención. Mi intención es que Dios nos creó a todos iguales y como tales todos tenemos los mismos derechos y deberes en este mundo donde estamos. Y por supuesto en su reino. Recuerde usted el ejemplo de los dos hijos de Zebedeo cuando se acercaron a Jesús. Incluso su madre les dijo: Señor, que uno está a tu derecha y otro a tu izquierda. Ya andaba buscando componenda, ¿verdad? Ya andaba buscando el cuello ahí en el reino del Señor. Y el Señor le dice: bueno, ustedes pueden tomar, beber mi copa y padecer mi sufrimiento. Y él dice: sí, Señor, claro que podemos. Ah, está bueno, pues van a sufrir igual y van a beber de mi copa. Pero el que se sienten a mi derecha y a mi izquierda no lo determino yo, sino que lo determina mi Padre. Así que, ojo, Dios nos creó a todos con las mismas derechos y deberes. No con los mismos talentos, porque ya vimos esta serie incluso en perspectiva bíblica también. Unos tenemos unos talentos, otros tendrán otros talentos, pero eso no nos hace ni superiores ni inferiores a otros. Desarrollemos nuestro talento al máximo potencial que Dios nos ha dado y pongámoslo al servicio de los demás y al servicio de la obra del Señor. Así que hay que ver a los demás como superiores a nosotros. Un punto más: suficientemente humildes para aceptar la corrección. Leamos Job 5:17. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Leo de nuevo: cuán dichoso es el hombre a quien Dios corrige. No menosprecies la disciplina del Todopoderoso. Así que, hermanos, cuando sintamos que Dios nos está corrigiendo, ya sea directamente a través de su palabra, a través de alguna circunstancia o incluso una palabra de exhortación de un hermano, de algún familiar, de alguien que Dios usó en ese momento para corregirnos, con humildad reconozcamos y aceptemos esa corrección. ¿Cuántos de nosotros no nos habremos tragado nuestro orgullo después de cierta corrección de parte del Señor y reconocer humildemente: sí, Señor, lo hemos hecho? ¿O hemos dicho con soberbia: no es así, soy yo el que tiene la razón, soy yo el que estoy haciendo lo correcto, el otro está equivocado, el otro es el que me tiene que pedir perdón, no yo, el otro es el que tiene que humillarse, no yo, el otro es el que tiene que... Está como cuando dos van por el mismo camino, ¿verdad? Y se encuentran frente a frente y ninguno de los dos se quiere mover. Bueno, pongámoslo en perspectiva un poco más moderno. Yo voy manejando con mis luces altas y viene el otro con sus luces altas y ninguno de los dos las va a bajar, ¿verdad? A ver quién gana. Pero más o menos así nos queremos comportar en la vida. Y Dios nos manda a ser humildes y aceptar la corrección para que seamos considerados dichosos. ¿Sabe cuál es la dicha? Aprendimos la lección, aprendimos humildad. Y como estamos manifestando humildad, Dios nos va a exaltar en otra manera. ¿Sí? Entonces, no lo hagamos por conveniencia, hagámoslo porque es un mandato de Dios. Dichoso el hombre a quien Dios corrige. Así que en ningún momento, hermanos, menospreciemos la disciplina del Señor. Y por último, para ejercitarnos mejor en la humildad y no ser personas orgullosas a las que Dios aborrece, menosprecie, porque Dios aborrece el orgullo, tenemos que humillarnos ante Dios. Algunos
no tendremos problemas con estos, otros tendremos problemas con esto porque, como dije, el orgullo está tan arraigado en nosotros que ni delante de Dios nos queremos humillar. Pero si nos humillamos delante de Dios, Él será quien nos exalte, como dije anteriormente, y no nosotros a nosotros mismos. ¿Ve qué diferente? Si yo me exalto a mí mismo, Dios me va a humillar. Pero si yo me humillo, Dios me va a exaltar. Santiago 4:10 en la NBI dice: humíllese delante del Señor y Él los exaltará. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Me acuerdo cuando yo era niño había un canto, humíllense en la presencia del Señor, humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará, alto muy alto y Él los exaltará, y Él los exaltará, alto muy alto y Él los exaltará. Basado en este versículo. Híjole, no tengo tan mala memoria, ahora me estoy acordando, de vez en cuando se me ilumina ahí. Entonces, hermanos, 4 cosas para ejercitar la humildad. Número 1, no tener un concepto superlativo de nosotros mismos. Nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Número 2, ver a los demás como superiores a nosotros, no hacer nada por contienda o por vanagloria. Número 3, aceptar la corrección. Y número 4, humillarnos ante Dios para que sea Él quien nos exalte y no nosotros a nosotros mismos. A manera de conclusión, el ejemplo máximo de humildad, Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, Capitán de las huestes celestiales, Hijo del Dios Altísimo, el Verbo que se hizo carne y se humilló a sí mismo hasta sufrir muerte y muerte de cruz por nosotros. Todos nosotros hemos aprendido, si estudiamos la palabra del Señor y la vida de Jesús, que siendo Él el Rey del universo y todopoderoso, por decisión propia decidió humillarse. Número 1, se humilló para ser hombre, como nosotros, porque siendo un ser todopoderoso, se humilló para ser hombre. Y a propósito lo recibió y esto lo llevó, como dije, a muerte de cruz. Entregó su tiempo aquí para nosotros, llevó en la cruz nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestro pecado, para librarnos de él y posteriormente, pues resucitó para salvación de nuestras almas. Así que el reino de los cielos, como lo vimos en las bienaventuranzas también cuando los estudiamos en perspectiva bíblica, es para los humildes. Bienaventurados los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, como dije al principio o en medio de este estudio, como buen deporte, como buen ejercicio, ejercitemos la humildad para no estar entre las personas que están en este grupo de 7 que el Señor aborrece. Quiero cerrar con otro canto. Que todo lo que yo haga no sea por contienda o por vanagloria. Que la gloria sea siempre para el Señor. Porque por su gracia es que somos lo que somos. No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti?
por buscarte a ti. Grande Señor, tu amor por mí, por tu gracia soy lo que soy, todo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Porque cuando creo soy fuerte, no, al contrario, cuando creo ser débil, entonces soy fuerte, porque mi fortaleza viene de Dios. No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti. Grande Señor, tu amor por mí, por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad. Fue tu poder en mi debilidad. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Señor, en esta noche nos humillamos delante de ti, porque tú al humilde exaltas. Que todo espíritu altivo en nosotros sea derribado. Que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino para exaltarte a ti. Tú eres el único merecedor de gloria y honra. Aleja de nosotros cualquier pensamiento de vanidad, de orgullo, de soberbia, de prepotencia, de creer que solo nosotros tenemos la verdad, que solo nosotros somos dueños absolutos de la verdad y que nadie sabe más que nosotros. Eso no es así en tu reino. Con humildad debemos de conducirnos día a día, Señor, siguiendo tu ejemplo, porque tú nos dictaste ejemplo a seguir. Ayúdanos a ser humildes, primero delante de ti y luego delante de los que nos rodean. Y tú nos irás exaltando poco a poco. Gracias, Señor. Confiamos en ti y solicitamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, ya hemos comenzado con nuestros recursos. Ayer martes tuvimos nuestro estudio bíblico. Hoy miércoles ya las damas, el club de lectura se reunió. Este viernes tendremos a las 8 de la noche nuestro GCD de matrimonios. Si usted no tiene el enlace, comuníquese con nuestro pastor para participar vía Zoom. Y por supuesto nos reuniremos todos de manera virtual aún a las 10:30 este domingo para exaltar el nombre del Señor primero y luego estudiar de su palabra en iglesia, en casa.
Le deseo que el resto de esta semana y, por supuesto, el resto de nuestros días sea de bendición, que el Señor esté con nosotros trazando camino y que ejercitemos la humildad, nos alejemos de soberbia, orgullo y vanidad. Que Dios le bendiga.